Nunca pensé que me convertiría en un jugador de ajedrez, pero cuando un desarrollador de $1.000 millones decide que la tierra de tu familia es su próximo premio gordo, aprendes a pensar 5 movimientos por adelantado. Los 20 acres. De mi abuelo habían estado en nuestra familia durante 3 generaciones, colinas ondulantes, un arroyo de aguas cristalinas y suficientes recuerdos para llenar toda una vida. Esta tierra no solo produce árboles, hijo, me decía que también produce raíces. Cuando falleció dejándome la propiedad prometí honrar esas palabras. A Sarah Black no le importaron las raíces la primera vez que su Bentley negro llegó a mi camino de grava. Sus tacones de diseñador se hundieron en la tierra blanda. Supe que habían llegado los problemas. Ella era el rostro de Blackwood Development Group. Todas sonrisas pulidas y encanto calculado, señor. Fletcher, dijo extendiendo una mano cuidada. Su propiedad tiene potencial. Estamos preparados para ofrecerle 3 millones. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos cuando me entregó una tarjeta de presentación en relieve con letras doradas. Me negué. Cortésmente, 3 semanas después, regresó con 4 millones nuevamente. Me negué. Estás cometiendo un error, dijo. Su voz perdió su calidez. Esta tierra es perfecta para nuestro Grand Oaks Resort. Imagina los empleos que crearemos, los ingresos. Del turismo. No seas egoísta. La forma en que entrecerró los ojos cuando dije que no. Otra vez me dijo todo esto no había terminado. 2 días después aparecieron excavadoras en el borde del límite de mi propiedad, los trabajadores con chalecos. Naranjas comenzaron a limpiar árboles cuando me enfrenté al capataz. Me mostró los permisos que aprobaban la construcción 50 pies en lo que sabía que era mi tierra. Debe haber un error, dije con el corazón palpitante. Llévalo al condado C. Encogió de hombros sin siquiera pausar su trabajo en la oficina del condado. Descubrí que mi límite de propiedad había sido redefinido después de una reunión de zonificación de emergencia. Nunca me notificaron sobre el desarrollo de Blackwood. Tenía amigos en lugares altos esa noche mientras observaba los reflectores iluminar la creciente construcción desde mi porche. El Bentley de Sarah se detuvo de nuevo. Ella salió gafas de sol posadas en su cabeza a pesar de la oscuridad. Cambiaste de opinión, pero ella preguntó mirando la maquinaria destrozando mi tierra. Esto está sucediendo con o sin tu cooperación. 6 millones, oferta final. Sentí la voz de mi abuelo en mi cabeza. A veces, hijo, tienes que dejar que el otro piense que ha ganado. Tomé una profunda respiro y la miré directamente a los ojos. Necesito tiempo para pensar. Su sonrisa satisfecha me dijo que creía que me había roto. No tenía idea de que ya estaba planeando. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Tengo curiosidad por saber si los desarrolladores también están haciendo este tipo de trucos en tu área. A la mañana siguiente llamé a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Mike. Se había convertido en un abogado ambiental con reputación de derribar gigantes corporativos. Lo puse en altavoz mientras preparaba café. Mi mano temblaba demasiado para sostener el teléfono. Están construyendo en tu terreno sin permiso legal. La voz de Mike crepitaba a través del teléfono. Envíame todo. Títulos de propiedad, levantamiento topográfico, mapas, fotos de la construcción y el documento Fletcher. Absolutamente todo lo que hagan de ahora en adelante. Eso se convirtió en mi nuevo trabajo de tiempo completo. Instalé cámaras de seguimiento a lo largo del límite de mi propiedad. Volé mi dron sobre el sitio de construcción 2 veces al día, capturando videos de alta resolución de su progreso. Incluso compré un cuaderno resistente a la intemperie para grabar cada conversación, cada entrega de equipo, cada árbol que talaron mientras tanto. Sarah's Resort creció como un cáncer en mi terreno. Una enorme estructura de madera con 3 pisos y lo que parecían toboganes de agua que brotaban de la. Los trabajadores del techo pululaban en el sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el zumbido constante de la maquinaria se convirtió en la banda sonora de mis noches de insomnio. 2 semanas después, Sarah apareció de nuevo, esta vez con un arquitecto y lo que parecían posibles inversores. El señor Fletcher me llamó y me hizo señas para que me acercara cuando me vio fotografiando la construcción. Ven a conocer a algunas personas entusiasmadas con el futuro de esta propiedad. Me acerqué lentamente con la grabación del teléfono en mi bolsillo. Estos caballeros están considerando una sociedad en Grand Oaks. Dijo que su voz goteaba con una falsa calidez. Solo les estaba contando lo solidaria que ha sido la comunidad local. Los hombres asintieron impresionados por sus mentiras. Uno de ellos, canoso y bronceado, extendió la mano. Estamos planeando hacer de este el principal resort de lujo del estado. Las proyecciones de ingresos son sustanciales. ¿Valen 6 millones? Pregunté inocentemente.
La sonrisa de Sara se tensó. En realidad, hemos revisado nuestra oferta a 5 millones considerando cuánto ya hemos invertido en el desarrollo. Fue entonces cuando me di cuenta de su juego. Nunca esperaron que vendiera voluntariamente. El plan era construir tanto en mi terreno que no tendría más remedio que aceptar cualquier miseria que ofrecieran o enfrentar años en la corte mientras mi propiedad permaneciera. Inutilizable todavía estoy considerando tu oferta, dije forzando un tono derrotado. ¿Cuánto tiempo hasta que se complete la construcción? Los ojos de Sara se iluminaron con la victoria. Gran inauguración en 6 semanas. Ya hemos reservado al gobernador y varias celebridades para el corte de cinta perfecto. Les agradecí por su tiempo y me fui, mi corazón martilleando en mi pecho. Esa noche Mike llamó con noticias los resultados de las pruebas de agua. Dijo que su voz estaba cargada de emoción. Fletcher, ese arroyo en tu propiedad es el hogar de una especie de salamandra en peligro de extinción, una que está protegida por la ley federal. Sentí una oleada de esperanza. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una opción. Nuclear, pero esperemos, dejemos que inviertan más dinero en este proyecto primero durante el próximo mes. Hice el papel del terrateniente resignado. Saludé a los equipos de construcción. Le llevé café a Sara cuando visitó el sitio. Incluso, ayudé al equipo de marketing con información local para sus folletos mientras mis cámaras grababan todo mi dron. Mapeaba la intrusión en expansión y Mike construyó lo que llamó la demanda más hermosa que he elaborado 3 días antes de la gran inauguración. Vi cómo instalaban un letrero enorme en la entrada, de lo que solía ser a mi entrada, Grand Oaks Resort de lujo y SP Apertura. Este viernes, le envié a Mike un mensaje de texto con una foto del letrero, y su respuesta fue inmediata. Hora de Spring the Trap. ¿Alguien alguna vez ha intentado intimidarte para que les quites algo que es legítimamente tuyo? ¿Qué hiciste al respecto? La mañana de la gran inauguración me vestí mejor que para mi propia graduación universitaria. Traje color carbón el clip de corbata vintage de mi abuelo y una confianza que había estado ensayando en el espejo durante días mientras me ajustaba la corbata. Observé por la ventana de mi cocina cómo los trabajadores se preparaban frenéticamente. Para la ceremonia dirigieron un escenario enorme con Blackwood Development Group estampado en pancartas que ondeaban en la brisa de la mañana a las 900 OSA. Mi autos de lujo y SUV comenzaron a alinearse en la recién pavimentada Entrance Road. Mujeres con vestidos de cóctel y hombres con trajes a medida se mezclaban en jardines cuidados que hace 6 semanas habían sido mi salvaje prado los camareros. Circulaban con copas de champán que atrapaban la luz del sol como pequeños faros. Vi a Sara de inmediato difícil de pasar por alto con un traje carmesí poderoso, llamando la atención mientras guiaba al gobernador a través de la propiedad. Su risa se escuchó en todo el multitud sin esfuerzo, y practicada ella estaba teniendo el mejor momento de su vida. ¿Estás lista?, preguntó Mike apareciendo a mi lado con un maletín de cuero y 2 agentes federales de la Agencia de Protección. Ambiental nacidos listos, respondí con la boca seca. A pesar de la confianza esperamos hasta que Sara subió al escenario. La multitud se calmó cuando tocó el micrófono. Bienvenida a lo que pronto será la joya de la corona de los destinos de PGMS. Lujo, anunció su voz haciendo eco a través de los altavoces. Grand Oaks representa una inversión de Salesforce. 2 millones en el futuro de esta comunidad. No pude evitar sonreír ante ese número cuando descubrimos esta joya oculta. Ella continuó haciendo gestos hacia el paisaje circundante. Sabíamos que su potencial era ilimitado. Esa fue nuestra señal. Mike asintió a los agentes federales y caminamos directamente a través de la multitud hacia el escenario. La gente dio un paso al costado, conversaciones silenciadas. A medida que pasábamos podía sentir ojos en mi espalda. Los susurros comenzaban a circular y ahora Sara estaba diciendo: me gustaría invitar a nuestros inversores a disculparse. La voz de Mike interrumpió la ceremonia cuando llegamos al frente. Soy Michael Ramírez, representando al señor Fletcher en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El micrófono captó la fuerte inhalación de Sara. Sus ojos se encontraron con los míos entrecerrándose, primero en confusión, luego ampliándose en un lento amanecer de horror. Esta ceremonia ahora está oficialmente detenida. Uno de los agentes de la EPA anunció subiendo al escenario y mostrando su placa. Esta construcción ha violado múltiples protecciones ambientales federales, incluida la destrucción de hábitat crítico para una especie en peligro de extinción. Las cámaras destellaron. La multitud estalló en murmullos. Debe haber algún error. Sara logró que su sonrisa vacilara. Pero no se fuera por completo. En realidad tenemos todas las aprobaciones necesarias. Interrumpí dando un paso al frente. Tengo documentación que prueba que todo este complejo se construyó en un terreno ilegalmente razonado. Mi terreno, Mike.
Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Hemos presentado cargos federales por violaciones ambientales, revaluación fraudulenta de la propiedad y destrucción de hábitat protegido. Por la presente se detiene la construcción y estas instalaciones ahora están bajo investigación federal. El color se drenó del rostro de Sara. Sus ojos se dirigieron a los inversores que ya estaban retrocediendo, murmurando entre sí con expresiones preocupadas. Usted, comenzó a señalarme. Con un dedo tembloroso, usted planeó esto. Nos dejó construir, señorita Blackwood. El segundo agente de la EPA interrumpió. Le sugiero que se abstenga de hacer más declaraciones sin representación legal. Reporteros que habían venido a cubrir la gran inauguración de repente corrían hacia nosotros sintiendo una historia mucho más grande de lo que habían anticipado. Los equipos de cámara redirigieron sus equipos hacia la confrontación que se desarrollaba en el escenario, mientras la seguridad comenzaba a acompañar a los invitados confundidos hacia la salida. Me acerqué a Sara. ¿Sabes lo que mi abuelo me enseñó sobre la tierra? Pregunté en voz baja solo para sus oídos. No se trata solo de la propiedad, se trata de respetar los límites. La mirada en su rostro, la mezcla perfecta de humillación por rabia y la comprensión creciente de lo que esto le costaría a su empresa, valió la pena cada noche de insomnio de las últimas 6 semanas. Pero incluso yo no estaba preparado para lo que sucedió después. El gobernador, que había estado observando la escena desarrollarse desde un costado del escenario, de repente dio un paso adelante y se aclaró la garganta a la luz de estas graves acusaciones. Anunció que inmediatamente dirigiría una investigación a nivel estatal sobre cómo se aprobaron estos permisos de construcción si se ejerció una influencia indebida sobre los funcionarios del condado. El rostro de Sara pasó de pálido a ceniciento cuando se dio cuenta del efecto dominó completo que comenzaba a desarrollarse. Casi sentí pena por ella. Casi alguna vez has tenido un momento en el que la justicia finalmente alcanzó a alguien que pensaba que era intocable. ¿Cómo fue presenciar las siguientes semanas? Un borrón de declaraciones, entrevistas de noticias y ver el precio de las acciones de Blackwood Development caer como una piedra. El escándalo se extendió mucho más allá de nuestra pequeña ciudad cuando los investigadores descubrieron que Sara había empleado tácticas similares en otros 3 condados. Su agresiva estrategia de adquisición, como luego la llamaron los documentos judiciales, había dejado un rastro de juntas de zonificación manipuladas y presionó a los propietarios de tierras en todo el estado. Para fin de mes, Sara enfrentó cargos federales. Blackwood Development se había declarado en bancarrota y me encontré con un problema inusual. Un resort de lujo a medio construir en mi propiedad. ¿Podrías venderlo? Mike sugirió una noche mientras estábamos sentados en mi porche viendo la puesta de sol, pintar el sitio de construcción abandonado de oro. La estructura por sí sola vale millones. Incluso sin terminar, negué con la cabeza. No se siente bien sacar provecho de algo construido sobre la deshonestidad. Esa noche no pude dormir. Caminé por la propiedad con una linterna, mis botas crujiendo sobre los escombros de la construcción. De pie dentro del enorme marco de madera de lo que habría sido el vestíbulo principal del resort, sentí la presencia de mi abuelo más fuerte que nunca. Esta tierra no solo produce árboles, susurré sus palabras en la oscuridad. Crece raíces. Entonces me di cuenta 3 meses después me quedé en ese mismo lugar. Pero todo había cambiado. Donde Sara había planeado suites VIP, habíamos construido aulas. Los toboganes de agua permanecieron, pero ahora conducían a un área de natación natural en lugar de piscinas cloradas. El letrero de Grand Oaks había sido reutilizado con artistas locales que lo transformaron en un letrero de bienvenida para lo que ahora llamamos Fletcher Conservation Center, usando parte del dinero del acuerdo de mi demanda contra Blackwood, una suma sorprendentemente generosa después de que su compañía de seguros decidió reducir las pérdidas. Convertí el complejo a medio terminar en una instalación de educación ambiental. El centro ofrecía clases sobre gestión sostenible de tierras, proporcionó becas para estudiantes de derecho ambiental y protegió a las salamandras en peligro de extinción que habían salvado mi tierra. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El complejo de lujo de Sara se había convertido en un campo de entrenamiento para futuros defensores del medio ambiente. El día de la inauguración, más de 200 personas de la ciudad se presentaron. Muchos habían trabajado en la construcción del complejo original y ahora se encontraban empleados en el mantenimiento del centro de conservación. Su abuelo estaría orgulloso, dijo la señora Jenkins, mi ex maestra de 3er grado, mientras recorría el edificio principal. Eso espero, dije. La emoción se me atascó en la garganta a medida que el día llegaba a su fin. Me encontré solo junto
Al arroyo donde todo esto había comenzado, el agua aún fluía clara y fría alrededor de las rocas sin ser perturbada por el drama que los humanos habían representado cerca de sus orillas. Una pequeña salamandra se movía entre las hojas submarinas. Ajena a cómo había ayudado a cambiar el curso de tantas vidas, me senté en una roca recordando cómo se veía Sara la última vez que la vi siendo escoltada fuera del juzgado. Después de su audiencia de sentencia, los trajes de diseñador habían ido reemplazados por un simple atuendo de negocios. La sonrisa segura se había desvanecido. Me miró brevemente. Sus ojos huecos con algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo agotamiento por su espectacular caída. 6 meses de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional parecían leves. Mike había comentado después: las sanciones financieras no lo eran. Le recordé, y a veces perder todo lo que has construido es castigo suficiente. Mirando hacia atrás. Ahora en el centro de conservación, a los niños aprendiendo sobre los ecosistemas donde habrían estado las tiendas de lujo, me di cuenta de algo importante. Esto nunca se trató solo de salvar mi tierra. Se trataba de lo que elegimos construir. Sobre los cimientos que dimos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mike. Escuché hoy que otros 3 condados están adoptando su conservación modelo central en tierras recuperadas. Has comenzado algo grande, Fletcher. Sonreí guardando mi teléfono en el bolsillo mientras el atardecer pintaba las vigas de madera del centro con una luz cálida. Mi abuelo tenía razón. Esta tierra no solo produjo árboles, produjo justicia, produjo segundas oportunidades, produjo un futuro del que podría estar orgulloso si disfrutaste esta historia de justicia servida. Mira mi lista de reproducción de historias similares, donde la gente común es más astuta que aquellos que intentan aprovecharse de ellos, y tengo curiosidad desde dónde. ¿Estás mirando hoy? Déjame saber en los comentarios.